Nos va a hablar, nos va a ministrar. Yo traigo una palabra de parte del Señor que ha ministrado mucho mi corazón y se llama: la zarza está ardiendo. Amén. Bájale un poquitico el instrumento. Eso, gracias. Le bajas a los dos rojitos del lado derecho. Oremos para que sea el mismo Señor trabajando en nuestro corazón. Amado Dios y Padre, queremos agradecerte por esta tarde, noche de bendición. Anhelamos, Señor, que tu preciosa presencia sea hablándonos. Aconséjanos, instrúyenos. Tu palabra dice, Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alúmbranos, Señor, con tu bendita palabra y quita de nosotros el velo o las contradicciones que hay a veces en el corazón, Señor, y sé tú dándonos esa luz, Padre, que viene solo de lo alto, que viene de tu Santo Espíritu. Padre amado, hoy te decimos con todo nuestro corazón que te amamos. Espíritu Santo, con toda nuestra alma te necesitamos. Mi amado Señor Jesús, que tu sangre preciosa proteja esta iglesia, Señor, en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos por este día, Señor. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Hay una palabra tremenda ahí en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Éxodo 3:1. Abran su Biblia o prendan su Biblia. Amén. Los que tienen la Biblia en el celular. Y se llama: la zarza está ardiendo. Yo estaba mirando que era una zarza, y la zarza era un árbol grande donde se daban las moras. No lo sabía. Cuando uno se pone ahí como a investigar, uno se va dando cuenta. Y dice así la palabra en Éxodo 3, del 1 en adelante: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Di conmigo: llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Di conmigo: Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo,
Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bienvenidos. Gloria a Dios. Estamos leyendo Éxodo 3 del 1 hasta el 12 y estamos viendo el llamado tan grande que Dios le hace a un hombre que era un tartamudo. Era un hombre tal y cual como cualquier persona. No era un hombre grande de estatura, no era un hombre que tuviera un vozarrón como un locutor, dice que era tartamudo, pero Dios llama en un momento a Moisés. Y si nosotros nos ponemos a pensar en el llamado que Dios ha hecho a nosotros, es un llamado personal. Cuando nosotros nos vamos por allá al libro de Lucas, el mismo Señor Jesús llama a Zaqueo. Zaqueo, desciende de ese árbol, y lo llama por nombre propio. Y Dios a cada uno de nosotros nos va llamando por nombre propio. Cuando yo leía este pasaje, que me parece espectacular, es tremendo, porque Moisés está trabajando con las ovejas de su suegro. Moisés está pastoreando unas pocas ovejas, pero él ve que hay un monte grande, pero hay un monte que es glorioso, hay un monte que es majestuoso, pero él no lo sabía. Y era el monte de Dios. Se llamaba Horeb, esa colina. Pero él se fue llevando las ovejas al desierto. ¿Las ovejas se llevan al desierto? ¿O las ovejas se llevan al agua? ¿O las ovejas se llevan a los pastizales? ¿Cierto? Pero el mismo Dios fue guiando a Moisés. Y lo fue guiando hacia el monte de él, lo fue direccionando, lo fue guiando, lo fue encaminando. Y a mí me impactaba eso, porque yo decía, ¿cómo él iba llevándolo a las ovejas por el desierto? Pero a veces Dios permite que nosotros pasemos desiertos, porque en el desierto realmente, sinceramente, es donde conocemos a Dios. ¿Sí? Cuando tuve escasez en las finanzas, ahí fue donde conocí a un Dios vivo, que empezó a traerme sobreabundancia y empecé a pagar a mis acreedores. Tremendo. Pero dice aquí, Éxodo 3, desde el capítulo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. O sea, él empezó a tener una señal de Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios que Dios coloque señales en nosotros y en las personas, y que haga milagros, sanidades, liberaciones, salvación, prodigios, porque es Dios el que viene y se revela al corazón de las personas. Él se reveló al propio Moisés. Y dice versículo 3:3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Esta zarza era un árbol donde fructificaba, o el fruto que daba era la mora. Esa es la zarza. Y cuando la gente va a tomar una mora y tiene una chaquetica así de algodón o un manto así, pues queda enzarzado. Por eso le colocaron zarza, yo me imagino. Pero en medio de esa zarza estaba ardiendo en fuego. Era algo así, como esto, como esta ilustración. Pero ardía y no dejaba de arder. Y cuando él llega allí, le dice Dios que quite el lugar de sus zapatos, el calzado de sus pies, porque estaba en un lugar santo y él no lo sabía. Y a mí me impresionó eso, porque a veces nosotros venimos a la iglesia y no nos damos cuenta que es un lugar santo. Sí, esto es un local, esto es un templo de Dios. Esto es un templo que lleva 14 años abierto para el Señor. Hay locales en otros lados donde tal vez los desocupan y había un billar y lo pasan, es una cantina, y lo pasan, es un supermercado y lo cambian. Pero esto es un lugar santo para él, donde tú tienes la presencia de Dios y puedes orarle al Señor lo que necesites. Ahora, si lo pedimos con fe, ocurre rápido. También lo puedes hacer en tu casa, pero cuando Dios viene a la iglesia en grupo es algo tremendo. Y me impacta lo que nos contaba el pastor en estos días, nuestro pastor Ricardo Rodríguez, porque él decía
Un día no fui a la iglesia. Un día me perdí la ida a la iglesia porque tuvo un inconveniente pequeñito y le dio pereza y dijo no voy a la iglesia. Y a los 2-3 días volvió a la iglesia y le dijeron cómo hubo una manifestación del Espíritu Santo tan grande. Y él decía, yo he estado orando porque el Espíritu de Dios venga, me tome, me limpie, haga lo que tenga que hacer en mí. Y preciso el día que el Señor vino, yo no fui. Decía el pastor Ricardo y me parecía eso impresionante, porque debemos asistir con fe. Amén. Y dice el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Di conmigo, lo llamó. Lo llamó de medio de la zarza y le dijo, o sea, lo llamó y le habló, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego, Jehová, bien he visto la aflicción de tu pueblo. Lo llamó porque hay una aflicción en el pueblo. Estaban en esclavitud, creo que fueron 430 años, y escuchó el clamor. A mí esto me impacta porque dice que escuchó el clamor de su pueblo. Había un pueblo que estaba orando, que estaba clamando. Había un pueblo que estaba de rodillas. Había un pueblo que estaba en intercesión delante de Dios. Señor, mira cuántos años llevamos en esclavitud. ¿Cuántos años lleva este varón en alcoholismo? ¿Cuántos años lleva esta mujer en prostitución o en promiscuidad? ¿Cuántos años lleva este médico metido en el tabaquismo, fumando? ¿Qué te había un médico? Y el hombre fumaba y le pregunté, se fuma 2 paquetes diarios. Le dije, ¿y usted no es médico y usted no sabe lo que pasa? Me dijo, sí, pero me gusta. Pero es gente que está en esclavitud. ¿Y cuando Dios nos quita la esclavitud? Cuando escucha un clamor. Cuando hay un clamor. Y hubo ese clamor y Dios escoge a uno, a Moisés y a su hermano Aarón. Y los llama primero a Moisés desde la zarza ardiendo, y él baja y le cuenta a su hermano, no, imagínense lo que Dios se me presentó. Y me dice Dios, yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Y me dice, soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac, de Jacob. Así vas a hablar y voy a hacer señales a través de ti. Y si ellos no hacen caso, voy a convertir el agua en sangre. Y si ellos no hacen caso, voy a traer moscas. Y si ellos no hacen caso, voy a traer granizo. Pero voy a libertar a mi pueblo por medio de ti. Y es lo que Dios quiere hacer ahora en nuestras vidas a través de nosotros. Dios quiere libertar a un pueblo a través de nosotros. Pero ¿sabe qué ha faltado? Ha faltado clamor. Casi no clamamos. Hoy en día hay una iglesia, vemos a veces las iglesias, y son muchas, no oran, no ayunan, no buscan a Dios, no adoran con un corazón sincero. La palabra dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Pero cuando uno viene a Él, yo aún en mi casa lo busco con todo mi corazón. Cuando hacía este tema, Dios quebrantaba mi corazón y caía postrado. Decía, tremendo lo que es el llamado. Dios llama a un hombre que está esforzándose en una montaña cuidando las ovejas. Pero en esas ovejas les tocó pasarlas por un desierto. Y tal vez después del desierto estaban las aguas. Tal vez después de ese desierto, de esa colina, de subir esa montaña tan agresiva, con ese sol tan ardiente, iban a encontrar aguas. Y él las encontró. Y Dios empieza a usar a Moisés de una forma sobrenatural. Dice el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Cuando hay opresión en las finanzas, opresión en el matrimonio, en la pareja, opresión en los vecinos, todo eso Dios lo hace y lo permite para que nosotros clamemos, para que nos dé libertad. Señor, libértanos, Señor, de la drogadicción. Yo le decía al Señor, vivimos en San Mateo, al lado del centro comercial Unisur. Con mi esposita vivimos hace unos 20 años. Y resulta que eso se empezó a llenar de bares y nosotros vivíamos en el segundo piso.
y todos los primeros pisos. Y el Señor permitió que le conociéramos, nos convertimos al Señor con mi esposa y empezamos a clamar: Señor, en el nombre de Jesús, liberta a este pueblo, ayúdalo, Señor, y que todos estos bares, la verdad, los quiten de acá. Porque pues la verdad, está uno en una zona residencial, y no sé si a usted le ha pasado lo que a mí me ha pasado, pero está uno en una zona residencial y música hasta las 2, 3 de la mañana, y después peleas 5 de la mañana en otro ahí chismeando a las 3, 4, 5 de la mañana. Tremendas peleas había, pero empezamos a orar y todos esos bares nos cerraron. Tremendo. La oración del justo puede mucho. Y quiere que les diga algo: todos los que estamos aquí somos justos, todos. No yo por ser un siervo de Dios, o Jackie por ser una adoradora, o Jazz por ser otra adoradora. Somos justos por la sangre de Jesús. No es por obras. No voy a ser santo, me voy a colocar aquí una diadema de santidad, voy a salir todo de blanco. No, somos hechos justos porque la sangre de Cristo nos compró. Somos redimidos por Dios. Decía esta mañana un pastor: nosotros somos arraigados a Cristo. Somos arraigados a Cristo, fuimos cimentados en Cristo, y por la sangre de Jesús somos hechos justos. Por eso cuando oramos debemos orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, me cubro con tu sangre preciosa. Señor, cubro mi familia y te pido por esto y esto y esto y esto. Y ellos, mientras que iba caminando Moisés llevando a las ovejas por el desierto, ¿cómo llegaron esas ovejas allá? Cansadas, con sed, porque el desierto es tenaz. El desierto es como el fuego de la prueba. En el desierto hay sequía, en el desierto hay desesperanza, en el desierto hay desaliento, en el desierto hay aflicción. Por eso dice Dios: he visto la aflicción. Dios está mirando lo que nosotros estamos haciendo. Dios está mirando lo que tú estás haciendo. Y si clamamos al Señor, Él va a venir y va a empezar a reverdecer todo. Amén. Y hay otra palabra ahí en el libro de Primera de Reyes 19 que Dios colocaba mucho en mi corazón. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, del 11 al 12. Adelántate ahí, Sarita, dos o tres cositas más. Primera de Reyes 19, del 11 al 12. Leamos un momento. Y dice: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento. Di conmigo: Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento. ¿Qué rompía? Espera que se me perdió. ¿Cuál es el 11? Y le dijo: y un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Estaba el Señor ahí, pero Jehová no estaba. Él no estaba allá dentro de ese viento. Él no estaba dentro de ese huracán o de ese torbellino. Él estaba al lado, en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Tremendo, porque empieza diciendo: todo esto estaba delante del Señor, pero Él no estaba metido adentro de eso. Los terremotos, los maremotos, los huracanes, esos vientos tempestuosos, esos terremotos, esos fuegos, ¿sí saben quién los coloca? Satanás. Pero el Señor está de al lado, mirando. Dice: Él no estaba en el fuego. Ese fuego venía. Si tú ves la palabra en el libro de Job, capítulo 1, dice que a Job le sobrevino unas cosas pero terribles. Fuego descendió del cielo y consumió sus ovejas. Fuego descendió del cielo y consumió sus hijos. Fuego descendió del cielo y consumió su finca. ¿Quién era el que estaba en ese fuego? Era el enemigo.
Era Satanás el que estaba en ese fuego. Pero Dios estaba al lado de él, y cuando usted ve Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job y le bendijo al doble. Y todo lo que él había perdido, Dios le hizo que lo recuperara. Y hay muchas promesas en la Biblia así. Pero nosotros no oramos, no pedimos, y por eso no recibimos. Pero si nosotros oráramos más, pidiéramos más, recibiríamos mucho más. Yo he entrado en un tiempo bonito de oración. Este para mí ha sido un año muy bonito de oración, donde he buscado a Dios y realmente lo he buscado de corazón. No porque me diga tiene que orar, tiene que hacer un devocional, escriba lo que Dios le dio, coloque la fecha, todo eso, que también es bonito. Pero me he metido con Dios a causa de que Él me hizo un llamado. Y he estado allí y he visto pruebas tan duras. Yo digo, este año y el año pasado fueron pruebas de fuego grandes, pruebas difíciles. Y uno en la prueba de pronto no entiende muy bien el propósito de Dios, hasta que realmente sale uno de la prueba y dice: ay, valió la pena que me pasara eso. Ayer hablaba con mi hermana y estaba un poquito, una hermana estaba un poquito cargada porque ella es adoradora y no se pudo graduar. Le faltó ir a 3 reuniones para que se hubiera podido graduar, y decía: pero es que ¿por qué no me lo perdonaron? Que yo me quería graduar en danzas y no sé qué. Y estaba muy argumentada un poco. Y yo le decía: tú lo que querías era un título, o sea, tú querías un título, un diploma, mire, es adoradora. Yo le decía: a mí me disculpa, pero a mí Dios me ha enseñado a morir a los títulos. Yo soy un siervo inútil, que he hecho lo que Dios me pidió y ya. Y somos siervos, pero entonces queremos ser grandes y queremos tener títulos y diplomas, y vale la pena, claro que sí, es bueno esforzarse, no les digo que no, pero si no lo tienen, yo le decía a ella, hay una película que yo me vi hace poco, y es de un papá que perdió su niña, dura, es una película dura, pero él le había prometido que iba a danzar con ella, y él va a un campo, y en el campo empieza a danzar con ella, pero ella había fallecido hace unos días, y él por la fe danzaba con la niña, y él decía: así como esa película, hermanita, tú ven y danzas al Señor, y Él mismo te va a dar tu título, Él mismo te va a dar tu galardón, Él mismo te va a dar tu diploma, y listo. Pero no podemos cargarnos por cosas pequeñas e irnos de la iglesia, porque nos ofendemos por cosas pequeñas, nos ofendemos porque somos inmaduros. Y dice Pablo, creo que es en Efesios, dice: nos cargamos porque somos más carnales. Entonces vivimos más en la carne que en el espíritu. Si vivimos en el espíritu, oh Dios, qué prueba tan tenaz, pero algo va a pasar. Tú vas a romper esta prueba y estás limando mis asperezas, estás limpiando mi corazón. Yo le decía al Señor y le decía a mi hermana: tuvimos pruebas duras. Teníamos una empresa y se robaron el 90% de la empresa. Un hombre entró a las 10 de la noche con las llaves y se robó el 90%. Y yo le decía: para mí eso fue duro, pero se lo entregué al Señor, se lo entregué y listo. Y empecé a trabajar de una forma distinta y he tenido más paz. Dios ha estado conmigo porque el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí. Dice que delante de Jehová se levantó el poderoso viento, se levantó el terremoto y se levantó la prueba de fuego. Tremendo. Una familia le llegó un huracán, y vea el testimonio en estos días. Se les llevó todo el huracán, y aparte de eso se les incendia el apartamento, que era bien lujoso, y se les incendia el apartamento bien lujoso, y lo que tenían bien bonito, los bomberos llegaron y destruyeron lo poquito que quedaba, con las mangueras oprimiendo a todo el fuego, y la casa les quedó vuelta a nada. Y esa muchacha lloraba. Es un testimonio de Danilo Montero, si puedo mañana se los envío, pero tremendo. Y ellos decían: en la prueba, la verdad, nosotros siervos de Dios, pastores, ellos sirviendo al Señor, y cuando cayeron en esa prueba tan dura, tan difícil, ellos dicen: ahí sí conocimos a Dios. ¿Cómo es posible? Vivían en arriendo y perdieron todas sus cosas.
Y viene y toda la gente se enteró de quiénes eran ellos. Y antes de un mes se pasaron a vivir a otro lado, y todos los siervos de Dios de esa iglesia, porque es una iglesia muy grande, les empezaron a enviar donaciones y renovaron todo otra vez nuevo. Pero es Dios. Ahí es donde está Dios, donde está tu bendición. Donde hay maldición está el enemigo, trayendo discordia, trayendo pleito, trayendo contienda. Ahí está el enemigo. Tremendo eso. Pero el enemigo está en el fuego. Ahí está él. Pero Dios está al lado. Mire lo que dice Daniel 3. Yo lo tenía por aquí cerquita. Ay, se acá, perdón. Daniel 3. Y Daniel 3 habla sobre 3 siervos de Dios, pero tremendos. Habla sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Ya lo miramos porque me perdió. Es que estoy estrenando Biblia. Dios me regaló una Biblia hermosísima, la Biblia del Espíritu Santo. Daniel 3, le coloqué aquí el 21, el 23 y el 25. Daniel 3:21 dice: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aquí ellos tuvieron una prueba tremenda. Tenían que ir a postrarse ante una imagen, y el que no se postrara lo metían en ese horno de fuego. Ellos dijeron: no, nosotros nos postramos solamente ante nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Ante Él solamente nos humillamos, ante Él solamente nos doblegamos, porque somos sus siervos. Y como no hicieron caso al rey, los metieron en ese horno ardiente. Pero mire que cuando los alzaron, porque los ataron, y los que los llevaban, ellos mismos quedaron consumidos, porque el horno lo habían colocado 7 veces, creo que era más, 3 o 7 veces más le habían colocado de fuego ardiente. Aún ahí, en esa prueba de fuego, en esa prueba tan grande, ahí estaba el Señor con ellos. Metieron a 3, pero había un 4º hombre, y era semejante a hijo de los dioses. Ahí estaba con ellos el Señor Jesucristo en la prueba, como en la prueba que tuvo, que acabamos de leer, Elías. Elías estaba escondido por un momento, pero el Señor vino y lo libertó, lo sacó de una cueva. Tremendo. Y dice aquí la palabra en Zacarías 13:9. Zacarías 13:9. Ezequiel. Ya lo encontré. Ese como está pequeñito. Zacarías 13:9. Vea, aquí estaba la tarjeta. Y meteré en el fuego a la 3ª parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Salvación, acá hay salvación, pero acá hay salvación a través de una prueba de fuego.
Y dice, yo meteré en el fuego a la tercera parte. Y el fuego simboliza pruebas a veces, simboliza dificultades a veces, pero ¿sabe por qué es? Para darnos salvación, para darnos vida eterna. Yo decía algo tremendo. Un hombre le pedía muchas riquezas al Señor, y como todos lo hacemos también, nosotros todos queremos ser prósperos. Y él empezó de la nada, salió del ejército y empezó a trabajar arduamente. Señor, iba a la iglesia, le clamaba al Señor: Señor, bendíceme, quiero tener mi empresa, quiero tener mi casa, quiero tener mis cosas. Hoy en día han pasado unos 20 años, Dios le bendijo con todo lo que él le ha pedido. Un hombre que tiene mucha inteligencia, mucha sabiduría, sabe hacer cosas grandes. Tremenda camioneta tiene, tremenda empresa tiene. Yo nací y crecí con él desde niños, y hoy en día está lejos de Dios. Todas las finanzas y todas las cosas que tiene ahora lo apartaron antes de Dios. Anda en tremenda camioneta y se apartó del Señor. Hogar, está un poco apartado del hogar. Y yo digo, Dios mío, tremendo eso. Pero Dios quiere bendecirnos, pero bendecirnos para bien, para que le sirvamos. Que lo que Dios nos bendiga a nosotros es para bendiga a los demás. No es para ser más altivo con la mamá o con el papá o con los tíos o con los amigos. No es para ser más arrogante. Dios quiere bendecirnos, pero bendecirnos bien. Y por eso dice aquí: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. ¿Ustedes sí saben cómo se funde la plata? La plata se funde en un crisol. El crisol es algo así como de cemento, y el crisol se maneja a un fuego de 750 a 900 grados de temperatura. Fuerte. Pero después dice: y los probaré como se prueba el oro. El oro se prueba a 1200 grados Celsius de calor, más fuerte. Imagínense los hornos que nosotros tenemos en los hogares. Dice que le demos 220, 180, 150 y máximo 220. Pero la plata es de 750 a 900. Y el oro hasta 1200 grados. Y dice Dios: los probaré y los fundiré para hacernos nuevas criaturas. Y así ha acontecido, porque han habido unas pruebas. Todo esto del COVID-19, todo esto de la economía, todo esto nos descembró muy fuertemente. Yo le decía a Jackie, le decía a Tatis, nosotros estamos de pie solamente gracias a la palabra de Dios, porque hemos permanecido en la palabra de Dios. Y si no, yo le decía a Jackie, si nosotros no conociéramos la palabra de Dios, yo creo que yo no tendría ni hogar, o sea, no tendría ni matrimonio, en serio. Pero todas esas pruebas han limado mis asperezas y me han purificado y me han limpiado para ser la persona que hoy en día Dios está trabajando en mí todavía. Y mira lo que dice ahí Malaquías. En Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, o sea Jesús, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador o como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Las pruebas que hacen nosotros nos purifican. ¿Y qué es purificar? Nos limpian. Y el Señor quiere esa limpieza en nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. Y el corazón dice que es malo y perverso desde nuestra juventud. Alguien me decía en estos días que estaba mirando en unos videos como un niño de 2 años se le iba al otro niñito de 3 años y le rasguñaba la cara. ¿Se han visto eso de pronto a veces? O le jalaba el cabello o así. Son niños, ellos no han recibido
entre comillas, todavía maldad, pero ya en su corazón hay un celo, ya en su corazón hay una envidia, ya en su corazón hay algo de venganza y entre ellos se agarran. Es tan tremendo que Dios hizo la primera pareja, les contaba el domingo, la primera pareja, Adán y Eva. Hicieron las cosas mal, los sacó del paraíso. Y apenas salen del paraíso, que era la cubierta de protección, Caín se levanta contra él. ¿Y qué pasó? Lo mató a su propio hermano, porque el corazón es malo. Por eso Dios tiene que pasarnos y de pronto limpiarnos, y tenemos que llorar, y tenemos que tirarnos al suelo, y tenemos a veces que ayunar. Señor, límpiame. Yo, de estar tan metido en el alcoholismo, estuve 24 años en el alcoholismo, y cuando Dios me renueva, Dios me habla y me dice: quiero que hagas 40 días de ayuno. Y los hice paulatinamente, pero con todo mi corazón. Y los últimos 3 días fueron solo agua, solo oración y solo clamor a Dios. Y yo le decía al Señor: quita de mí el alcoholismo, porque me da una ansiedad. Digamos, hoy 7 de diciembre, yo estaba con una garrafa de aguardiente. ¿En serio? Ya hoy me ven acá y llevo 20 años sin tomar, para la gloria de Dios. Pero un 7 de diciembre yo estaba tenaz. Hice ese ayuno y terminé el ayuno y le hice un pacto al Señor. Le dije: tú eres Dios de pactos. Si hacemos un pacto con Él, hay que cumplirlo. Y le dije: quítame la ansiedad que me dan de tomar, de irme de la casa, de salir, y quítame la ansiedad del alcoholismo, y nunca más de mi bolsillo volverá a salir un peso para eso. Y el Señor hasta hoy lo ha cumplido. Él quitó la ansiedad. Yo, desde que hice ese pacto con Él, quitó la ansiedad. A mí no me da ganas de tomar, pero me encantaba estar allí. Ya que hacía la cuenta con un primo mío, en diciembre, ¿cuánto me gastaba? En un diciembre me gasté 5.800.000 en trago, porque eran los que llegaba y cantina abierta para todos. Pero pues Dios tuvo que limar las asperezas. Me pasó por un tiempo de quiebra financiera, que le dije: Señor, solo tú me puedes levantar de esto, y si no me levantas de esto, me suicido, me boto de un puente. Fue lo que yo le dije a Dios, y quería hacerlo. Cuando Él empezó a prosperarme, me prosperó, pagué todos mis acreedores y no volví a tomar. Pero es Dios limpiándonos. Y Dios dice que nosotros avivemos, pero el fuego de Dios que está en nosotros, que avivemos ese fuego de Dios. Dice 2 de Timoteo 1:6: avivemos el fuego de Dios que está en nosotros, para que Dios pueda hacer las cosas nuevas en nosotros. Y el Salmo 19:7 dice así, que me gustó una versión que está en una película, que si se la pueden ver, está en YouTube, es gratis, no tienen que pagar Netflix. Se llama La Flauta, el toque de la flauta. Y dice Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta. Di conmigo: la ley de Jehová es perfecta. O sea, la palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, al humilde. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Acá es donde tenemos que meternos, en la palabra de Dios, porque la palabra son los preceptos, la palabra es el testimonio, la palabra es la ley, la palabra son los mandamientos. Tremenda palabra, que yo dije: esto es lo que a mí me ha venido limpiando. Pero tenemos que otra vez empezar a leer la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por eso tenemos que abrir la ley del Señor en la casa. Porque cuando tú abres la ley del Señor, un proverbio, un salmo, cualquier palabra, Mateo, Marcos, Lucas, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces el alma se va limpiando. El alma se va limpiando. Se has escuchado ese dicho que dice por ahí: pero es que usted tiene el alma negra. Pues ¿con qué la limpia? Con la palabra. Con la palabra.
Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, al humilde. Los testimonios de él que están acá. ¿Cómo fue la vida de Abraham? Tremendo. Dios llama a Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo enderezaré tu camino y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y empiezan las bendiciones a Abraham. Tremendo. A Isaac, que era el hijo, lo mismo. A mí me impresiona Génesis 26. Dice, Isaac estaba en ruina, estaba en el desierto. Dice, y sembró en aquella tierra, y esa tierra en el desierto le produjo. Y dice, y le produjo al 100 por uno. En el desierto, pero porque había una promesa de Dios, y esa promesa levanta nuestra fe, levanta nuestra esperanza. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Va a ser un negocio? Señor, guíame, ¿qué voy a hacer? Voy a leer el proverbio del día, voy a leer el salmo del día, y tú háblame si hago este negocio o no lo hago. Y ahí el Señor le hablará. Pero entonces a veces no lo buscamos a él, sino que hacemos lo que nosotros querramos. Y ahí hay un gran error. Pero el Señor, ¿qué dice? De pronto nos tiene que pasar por fuego. Sadrach, Mesach, Abednego. Qué prueba tan dura. Qué prueba tan dura. Pero se metieron al horno ardiendo, y ahí estaba el Señor en la prueba. Hoy he venido a decirles eso. Si estás pasando por una prueba, el Señor está contigo en la prueba y te va a sacar. Y dice que ellos salieron y ni olían a quemado, y sus vestiduras estaban completamente buenas. Tremendo. Eso es lo que hace el Señor. Y Juan 1.5, para terminar. Juan 1.5 y Juan 8.12 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de Dios, si alumbra nuestros corazones, si alumbra nuestros hogares, si alumbra nuestra familia, no podrán entrar las tinieblas. Pero la luz es la palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Y Juan 8.12 dice, Juan 8.12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que seguirlos a Él. Y seguir a Jesús es seguir sus mandamientos. Dijo el Señor en Juan 15, si me siguen, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Y todo lo que piden al Padre, yo se lo daré. Tremendo. Entonces, Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. Llamó Dios a Moisés, lo llamó a través de una zarza. ¿A ti cómo te está llamando Dios? Llamó a Elías, se metió en una cueva, tuvo una prueba terrible, hubo un terremoto, hubo un viento, hubo un fuego, pero él estaba en el siervo apacible y delicado que simboliza la oración. El Señor está ahí en tu prueba. Amén. Y estuvo en nuestras pruebas, todo lo que pasamos. Este diciembre para muchos no va a ser muy fácil, pero el Señor ha estado con nosotros y debemos ser agradecidos. Y el 24 de diciembre, si tú eres de los que les gusta hacer una cena con la familia, que se debe hacer, abran la Biblia en el Salmo 103, el Salmo de acción de gracias, y le decimos, Señor, te agradezco por todo lo que ha pasado, porque todo obra para bien para los que amamos al Señor. La prueba nos limó, la prueba nos limpió, la prueba nos purificó, y la prueba está haciendo un nuevo corazón, una nueva persona. Vamos a orar. Inclina ahí tu rostro donde estás y oramos. Padre, quiero darte gracias por tu bendita palabra. Gracias porque sé que la zarza está ardiendo. Sé que aún en el fuego de la prueba, sé que aún en los momentos difíciles tú has estado ahí con nosotros. Sabemos y entendemos por el Espíritu que tú haces que cada una de las cosas que nos pasen sean para bien. Todo obra para bien para los que amamos al Señor. Todo obra para bien. Colócame la canción de Damaris, amor. Padre, quiero darte gracias. Gracias, Dios. Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de mi Señor.
Esta noche estoy agradecido contigo porque tú viniste a alumbrarnos, Señor. Tú viniste a alumbrarnos, sí. Hemos pasado momentos duros, hemos pasado momentos difíciles, aún las tinieblas vinieron, pero tu luz ha resplandecido sobre nosotros. Espíritu Santo, entregamos nuestros corazones a ti. Espíritu divino, Espíritu de gracia, ven sobre cada